Ah, bien cargada, sí aguanta las 2 horas. Sí. Ah, muy bien. Y estos me los coloco. Ajá. ¿Qué andas? Es el espacio ahí para que te la pongo acá, yo me siento de este lado. Pues. Aquí está, vamos a ver. Uh-huh. ¿Dejar audio a la computadora o cómo le hacemos ahí? Sí, para que se escuche ahí, profe. Ahí bueno, sí. para que, en los audífonos, no sé si... Vamos a ver aquí. Ya están conectados, ¿verdad? Ya. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Queremos ver si se ve el pizarrón. Uh-huh. Pero parece que no se ve porque, miren, no está activada la cámara. Póngale aquí, en el aula. Vamos a ver. Ahí está. Aquí vamos a ver. Mire, así hasta se puede bajar más. Así. Uh-huh. Grupo desactivador. Ahí se ve. De hecho, presiónele 2 veces aquí, profesor, sí, para que solamente veamos la pantalla. Ahí. ¿Aquí 2 veces? Ajá, 2 veces. Para que es que yo sí lo hago en la computadora y únicamente. Sí. No sé si se puede ver en toda, que sea para toda la... Yo siempre la veo así. A ver, déjeme ver, ¿no? Ok. Uh-huh. Para ver solamente la pantalla. Sí, porque a mí sí me aparece y únicamente sí veo mi toda la pantalla. Sí, aunque ahí ya se ve. Ya estamos todos. Somos 51. Después esto será. Ajá, ahí ya se ve. Se puede correr así, ¿no? Uh-huh. Sí, para que abarque todo se abarca todo el pizarrón. Uh-huh. ¿Qué más traíamos por aquí? Aquí están los quises y el borrador. Tenemos las propiedades. Sí. ¿El ruido? ¿Qué pasa? No, solamente para que alcance a ver toda la pantalla, para que comience de aquel lado. Pero se empieza. Uh-huh. ¿Se ve o no se ve? Sí, sí se ve, mire. Okay. Ahí. Me lo voy a bajar un poquito. Va a quedar. Ahí está, mire. Ahí se ve todo, toda esa parte. Y ahorita nada más que termine ya. Le damos bien, porque va a quedar bien. Trae Yo pensé que el calvo. Ajá. Tendría un espacio allá, pero no tiene. Híjole, sí. Sí, me imagino. Y acá en la planta no hay pizarrón, si no también ahí estuviera bien, así. Sí, sí. Estaría perfecto. Cuando menos pudimos adaptarlo aquí, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues vamos a ver. ¿Aquí está grabando o qué? No sé. Sí, ¿verdad? Parece que sí. Sí, profe, ya está grabando. Está grabando, ok. Bueno, entonces vimos cuántas propiedades con respecto a la suma. Vimos 5 propiedades. ¿Es así? Y no sé si enunciamos las propiedades con respecto a la multiplicación. Propiedades con respecto a la multiplicación. Entonces... Creo que solo vimos una de la suma, porque nos dijo existe una operación, multiplicación y una relación de menor que... Ah, bien. Sí. Ahí está. Ok. Bueno, entonces vamos, ¿sí?
Suena como con eco su voz. Ah. A ver, voy a desactivar los audífonos y vamos a ver si se escucha bien sin los audífonos. Ahorita es por mi audio, por eso que se escucha medio raro. Ah, Ahorita lo voy a ok. quitar nada más para que vea como que sí se ve. Sí se ve bien. Yo casi no lo escucho, profe. ¿No se escucha bien? Yo sí escucho, profe. A ver, Yo también Sí. escucho bien. Sí, Sí se todos. escucha. También escucho bien. Hay que saber. Sí, Se escucha supone bien. que los audífonos son para tener una mejor fidelidad en la voz. Sí, se escucha bien, profesor. A lo mejor es el alumno que tiene el volumen un poquito bajo. Que no Ah, porque ok. claro, ahorita lo preparamos. Sí, claro. Sí se ve. Ok. Ok, bueno, pues vamos a ver. Lo que quisiera saber es si anunciamos 5 propiedades de la suma o no las enunciamos. No. No. Ajá. No, creo que solo nos quedamos en la primera. La primera. Bueno, entonces vamos a comenzar de ahí. Los números reales dijimos que se denotan con este símbolo, R más, R, ajá, que son todos los números racionales y unión los números irracionales. Entonces los números reales tienen propiedades, definimos 2 operaciones, se define la suma de números reales. Y la multiplicación. La multiplicación sí. Podemos poner aquí así. Sí, sí se ve bien. Mire. ¿Así? Perfecto. Mire, se ve bien. Así podemos Ahí está, mire. movernos así, ¿verdad? Ajá. Gracias. Ok. Ándale, mire. Se ve Respecto todo. a la multiplicación, aquí la vamos a ir moviendo. Ajá. Entonces se define la suma de números reales y la multiplicación. Ajá. Y tenemos además una relación de orden. Ujú. Una relación de orden. Con un símbolo pues que decíamos menor que significa menor que. Menor que. Ok. La bolsa es lo único que había. Sí, yo voy a la planta. Sí. Ok, entonces dijimos que existe una suma de números reales. De números reales aquí. Y esa suma de números reales, pues, se define, pues, si cuando los números son naturales, ya sabemos cómo se hace, ¿no? La suma. Cuando los números son naturales, cuando los números son enteros, también ya sabemos cómo saben todos cómo se suman 2 números enteros, ¿verdad? Con la regla de los signos. Ajá. También ustedes saben cómo se suman los números racionales. Bueno, hacíamos un ejercicio, ¿se acuerdan? Que si queríamos sumar 1/3 más 1/6, ¿cómo le hacíamos para hacer esa suma, verdad? En cada caso tenemos que decir cómo se hace la suma. Ajá.
Entonces, primero decimos, si queremos sumar dos números, si los números son enteros, si A y B son enteros, la suma de cualquier número real es así, ¿verdad? Lo denotamos así. Pero aquí el problema es que ¿Puede bajar un poquito su cámara, por fin? Sí. Vamos a ver. ¿Así? Sí, gracias. Ajá. Gracias. Ustedes me van diciendo. Yo aquí puedo desplazar la cámara para ir recorriendo el pizarrón, en este caso. Ok. Entonces aquí comenzamos de este lado. Ajá. Ok. Y vamos corriendo así la cámara. Ok, entonces decir una suma, pues depende en dónde se encuentra, a qué conjunto pertenece A y B. Si A y B son números naturales, nosotros, si A y B son números naturales, pues aquí tenemos 3 más 4, por ejemplo. Ya sabemos que es 7, 5 más 6 es 8, etcétera. 5 más 6 es 11. Ajá. 5 más 3 es 8. Ajá. Tenemos una regla para hacer sumas. Si son naturales. Si los números son enteros, ¿sí? Si los números son enteros, si A y B es Z, si A y B son enteros. Profe, ¿puede subir su cámara? Es que no se ve. Si los números son enteros, entonces nos tienen que decir cómo se suman los números enteros. Ajá. Hay 3 posibilidades. Por ejemplo, si tengo yo el menos 3, que es entero, y el 2, que es entero, aquí menos 3 más 2, ¿cuánto es la suma? Aquí, en este caso, los números se restan, ¿verdad? Al 3 le restamos 2 y nos queda un 1, pero quien se le antepone el signo del mayor, nos daría menos 1. Ajá. Si los dos números son negativos, entonces se suman y se les asigna el mismo signo, ¿verdad? Que sería menos 5. Si por ejemplo, tenemos aquí 3 más menos 2, pues aquí la suma es 1, positivo. Ajá. Entonces, si son enteros, si A y B son números enteros, se suman. ¿Sí? Si A y B si tienen el mismo signo, si A y B tienen el mismo signo, ¿qué pasa? Si tienen el mismo signo, se suman, como lo sabemos, se suman, y al sumando, y a la suma se le antepone el signo de los números. ¿Puede bajar la cámara, por favor? Se le antepone el signo de los números A y B. Por ejemplo, cuando tienen que sumar más 3 más 2, pues la suma es 5, porque los dos tienen signos positivos. Pero si tienen menos 3 más menos 2, la suma es menos 5. Cuando los números son enteros, a la suma se le antepone pues el signo que tienen los dos. Profe, su cámara, por favor. Sí, aquí. Así. Bajamos, así está bien. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ok, entonces depende en qué números nos encontramos. Si son números enteros, pues la suma es tal cual.
Si son números naturales, la suma es tal cual, ¿no? Solamente se suman los números. Pero si son enteros, tenemos tres posibilidades. Ajá. Si tienen el mismo signo, se suman y a la suma se le antepone el signo de los números, ¿verdad? El signo de los dos números, ¿no? Por ejemplo, si los dos son positivos, la suma queda positiva. Si los números son negativos, pues la suma es 3 más 2 son 5, pero se le antepone el signo que tienen los dos números. Ajá. Si los números son de signos opuestos, ajá, aquí vamos a escribir más adelante. Si A y B tienen signos opuestos. Profe, ¿puede subir un poquito su cámara, por favor? Si A y B tienen signos opuestos, ajá, a la suma se le antepone el signo del mayor, del número mayor. ¿Qué quiere decir mayor? Mayor, pero sin el signo. Por ejemplo, si yo tengo menos 3 más 5. Profe, ¿puede mover su cámara un poco a la derecha y un poquito arriba? ¿Sí? ¿Así? Sí, ¿Estamos? así. Ajá. Gracias. Menos 3 más 5, ¿qué sería? Pues se restan, ¿verdad? Sería 2. Pero como el 5 tiene el signo positivo y es más grande que el 3 sin el signo, entonces aquí se le antepone el signo positivo. Ajá. Si tenemos aquí 3 más menos 5, también se restan, sería 5, sería 2, pero el 5 es mayor que el 3, el 5, y tiene signo menos, entonces le anteponemos el signo menos. ¿Está claro? Cuando se trata de números enteros. Así es como multiplicamos, como sumamos dos números que tienen signos opuestos. ¿Está claro? Ahí. Entonces, esencialmente, cuando los números son enteros, para sumarlos, si tienen el mismo signo, se suman y se respeta el signo que tienen los dos números. Si son de signos opuestos, se restan y se le antepone a la resta el signo del mayor. Repetimos, como es el caso entre menos 3 y 5, que si restamos 5 menos 3 es 2 y le anteponemos el signo positivo, ¿verdad? Porque el 5 es mayor. El 5 prescindiendo el signo. En el siguiente caso, pues la suma sería menos 2 porque el 5 es más grande sin el signo, pero contiene el signo menos, entonces nos queda menos 2. ¿Está claro? Así se define la suma entre los números enteros. ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros tenemos números racionales, ajá, si A y B son números racionales, ajá, es decir, que A es de la forma M entre N y B es de la forma P sobre Q, entonces son fracciones, ¿verdad? Ahí tenemos las famosas fracciones. ¿Cómo se hace la suma de A más B? La suma de A más B. ¿Puedo bajar tantito su cámara, por favor? ¿Sí? Ahí está bien. La suma de A más B, ¿cómo se hace? Pues se hace, aquí tendríamos M entre N más P sobre Q. Ajá. Entonces, a la primera fracción necesitamos tener fracciones comunes. Y para tener fracciones comunes, partimos el 1 entre n en q partes. Eso significaría que tendríamos 1 entre nq. ¿Eso cómo se escribe? Pues se escribe multiplicando la m por la q y el denominador la n por la q.
más P, y aquí hacemos lo mismo. Multiplicamos ahora aquí la P por la N y la Q por la N. Ajá. Entonces aquí tendríamos fracciones comunes porque Q por N es lo mismo que N por Q. Aquí ponemos N por Q y aquí tendríamos Q por N, N por Q, ajá, M por Q, ¿sí? Tendríamos M por Q más P por N, ¿verdad? P por N. Ajá. Es decir, cuando y estos son multiplicaciones por enteros y se respetan las reglas de los signos. Es decir, si nosotros queremos sumar fracciones, ajá, ahora nos venimos para acá. Venimos por acá. Aquí se ve la otra parte del pizarrón. Entonces, si nosotros tenemos aquí si tenemos aquí, decíamos, si tenemos M entre N, ajá, M entre N más P sobre Q, donde M, N, P y Q son números enteros. Ajá, son números enteros. Entonces, la manera más sencilla es multiplicamos M por Q. Ajá. Aquí P más M por Q más N por P. Así nos quedaría una suma de fracciones. Por ejemplo, cuando nosotros queremos sumar menos 3/4 más 5/3. Ajá. Entonces el signo menos se lo dejamos al menos 3. Y aquí simplemente multiplicamos 3 por 4, 4 por 3. Y lo denotamos así, 4 por 3. Y aquí menos 3 por 3. Respetando el signo, desde luego. Más 4 por 5. Y aquí decimos menos por más da menos. Ajá, aquí sería menos 9. Más 4 por 5, 20. Entre 12. Y el resultado de esto pues sería 11 doceavos. 11 doceavos. ¿Por qué? Porque 20 menos 9 se suman. 20 menos 9 se restan y el número más grande es el 20, por lo tanto el signo que le queda a la suma es 11. Ajá. Podríamos tener menos 1/4 más menos 1/3. Ajá. En este caso lo que vamos a hacer es a la suma, como los dos tienen el signo menos, el resultado va a ser negativo, ¿sí? Y aquí multiplicamos 3 por 4, 12, 3 por 1, 3, más 4 por 1. Entonces aquí nos quedarían 12, aquí nos quedaría 2, 3 más 4, 7, pero con signo menos, ese sería el resultado. Ajá. Si nosotros tenemos, 5/3 más menos 8/9, ajá, resolvemos de la misma manera. Siempre el signo menos se lo dejamos con el numerador. Aquí 3 por 9, 3 por 9, rápido, 3 por 9, 9 por 5, 45. Y aquí más, el menos corresponde al menos 8 por 3. Hacemos esta suma de esta forma. 5 por 9, 45. Ajá, menos 24. Más menos 24. Y aquí 3 por 9, 27. ¿Y cuánto es 45 menos 24? Pues es 25, ¿verdad? Positivo. Al 4 le restamos el 2, al 5 menos 4 nos queda 21, ¿verdad? Es 21. 21
27avo, ¿verdad? 21/27. Entonces los números racionales se suman así, ¿verdad? El problema es cuando nosotros tenemos una suma de números irracionales. ¿Qué números irracionales tenemos nosotros? Por ejemplo, habíamos mencionado, si tenemos un número irracional como raíz de 2, raíz de 2 y luego más raíz de 3, pues eso va a quedar así indicado, simplemente la suma de raíz más raíz de 3, porque la otra forma es tomar las expansiones decimales de raíz de 2 y las expansiones decimales de raíz de 3. ¿Y cuál sería la expansión decimal de la suma? Pues sería otro número irracional, pero ese simplemente queda indicado así. O si tenemos, por ejemplo, 3 raíz de 2 por pi. Raíz de 2 por pi es un número irracional. Y si le agregamos el número e, que también es irracional, pues simplemente decimos que ese número existe. Y ese es su valor. Existe y ese es su valor. Entonces, no podemos decir qué otro valor, no podemos dar su expansión decimal, ¿se dan cuenta? Simplemente lo aceptamos tal cual. Entonces, o podríamos tener un tercio más pi, un quinto más raíz de 2, y entonces pues ya no podemos ir más lejos, simplemente queda indicada así la suma, y ahí se queda ese valor. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? Entonces, en los números reales existe una suma. Cuando se trata de números, existe una suma. Existe una suma de números reales. De números reales. Y esa suma de números reales, pues simplemente decimos si A y B es un número real, pues nosotros decimos que la suma es esta, ¿no? A más B. Cuando se trata de números naturales, podemos dar un número concreto, que es otro número natural. Cuando se trata de números enteros, con la regla de los signos, podemos decir de cuál número concreto entero se trata. Cuando es un número, cuando son números racionales, también podemos decir a qué fracción equivale. Pero cuando ya son números irracionales, pues ya no podemos decir cuál es su expansión decimal o qué forma tienen. ¿Están de acuerdo? Entonces se acepta que existe una suma de números reales. Y también existe una multiplicación de números reales. Existe una multiplicación. Profe, ¿puede bajar su cámara, por favor? ¿Sí? ¿Ahí está bien? Sí. ¿Ahí así? Ok. Ahí está, ahí se Hay ve. que tener cuidado de Ahí. irle moviendo, ¿no? Sí. Existe una multiplicación. ¿Sí? Existe una multiplicación. Existe una multiplicación de números reales. Ándale, y aquí viene también otra cuestión de discutir. ¿Cómo se hace una multiplicación en los números reales? Pues lo primero que nosotros aprendemos en la primaria, pues es con las tablas de multiplicar. Cuando nosotros, si A y B son números naturales, 3 por 4, todas las tablas, 3 por 4 igual a 12, 5 por 3, 15, y aquí no hay
no hay mucho problema en entender cómo se multiplican dos números naturales. Ajá. Pero cuando se trata de números, bueno, los números naturales, como ustedes saben, también son números reales, ¿sí? Los números naturales están contenidos en los números reales. Ajá. Cuando nosotros, tenemos, vamos a ver, aquí le movemos un poco. Y se ve. Sí, ahí se ve. Más o Sí, menos. sí, se ve. Sí, ¿Sí? sí, ahí se Ok. ve. Cuando Todo tenemos eso. dos números, por ejemplo, enteros. Entonces los números enteros, si A y B son números enteros, pues aquí tenemos que tener claras las reglas de los signos. Ajá. Aquí en reglas de los signos. Los signos. Tenemos que invocar la regla. ¿Qué dice la regla de los signos? Que al multiplicar dos números positivos, el producto es positivo. O sea, más por... Si los dos números son negativos, el producto es positivo también. Pero si los dos números tienen signos opuestos, el producto es negativo, ¿verdad? O sea, menos por más es menos y más por menos es menos. Tenemos que invocar a las reglas de los signos que tenemos aquí para multiplicar números enteros. Y con esas reglas de los signos, pues multiplicamos 3 por menos 7. Aquí luego los signos, los paréntesis, nos sirven para indicar la multiplicación. Es decir, aquí no se le escribe... Profe, ¿puede bajar su cámara, por fin? Sí, sí. Ahí está. Aquí, ¿cómo se multiplican? Primero decimos más por menos es menos. 3 por 7, 21. Si tenemos aquí menos 2 por menos 7, tenemos que decir menos por menos es más. 2 por 7, 14. Si tenemos menos 7 por 8, por ejemplo, por 8, así. 56, pero con signo menos. ¿Verdad? Si tenemos menos 5 por menos 10, pues menos por menos es más, y entonces decimos que esto es 50, ¿verdad? Respetamos las reglas de los signos para los números enteros. Ajá. Ahora, ¿cómo multiplicamos números racionales? Bueno, nos vamos a venir por acá para multiplicar los números racionales. En cada caso tenemos que decir cómo se realiza la operación. Ajá. En cada caso tenemos para entender por dónde va el asunto. Ajá. Entonces aquí vamos a ver aquí el... Para ver cómo es aquí la situación. Vamos a movernos un poquito más para acá. Por ejemplo, cuando tengo lo que los números A y B son números racionales. Entonces, otra vez A ponemos P por Q, P sobre Q, o M entre N, y la B como P sobre Q. ¿Cómo multiplicamos A por B? Es decir, cuando tenemos aquí una fracción, lo indicamos así, P por Q. Y aquí resulta relativamente sencillo multiplicar M por P y N por Q. Ajá, N por Q. Así. Entonces, como tenemos, por ejemplo, que A es igual a 3/5, ajá, A es igual a 3/5 y B es igual a 1/8. Entonces, aquí también vamos a respetar las reglas de los signos de la multiplicación. A por B quiere decir
3 por 5 y 1 por 8, pero aquí la situación es más sencilla porque 3 por 1 es, multiplicamos 3 por 1, el numerador con el numerador y el denominador con el denominador, y aquí 5 por 8. Entonces aquí decimos 5 por 8, 40, ¿no? 3 cuarentavos. Así multiplicamos menos 5 tercios, por ejemplo, menos 5 tercios por 5 8 novenos. Ajá. Primero los signos, menos por más da menos, 5 por 8, lo indicamos así, entre 3 por 9. Entonces, menos 5 por 8, 40, entre 27, y ese sería el resultado, ¿verdad? Ese sería el resultado de multiplicar dos fracciones, ¿no? Dos fracciones. Entonces, los números racionales, pues también se pueden multiplicar, pero es más fácil la regla. Se respetan las reglas de los signos, se usan las multiplicaciones de los enteros, la de los naturales, y tenemos una multiplicación. Pero imagínense ustedes cuando tenemos que raíz de 2 por raíz de 3, ¿cuál sería el resultado? Pues no lo sabemos. Lo único que vamos a ver después es que raíz de 2 por raíz de 3 va a ser raíz de 6, ¿no? Cuando los números son irracionales, ¿verdad? O tienen pi por e. Pues, ¿qué será pi por e? Un número así concreto en alguna expansión, pues no queda así, simplemente decimos pi por e, que serían dos números irracionales. O un número 3 por pi, pues simplemente lo dejamos así. No nos preocupamos por sacar su expansión decimal, porque nos podríamos preguntar si es racional o si es irracional. Pues entonces va a ser irracional. ¿Qué les parece? Entonces, en los números reales existen, ¿sí? Dos operaciones, la suma y la multiplicación. Y en cada caso, o sea, si son enteros, si son naturales, sabemos cómo se hace con las tablas de suma y de multiplicación. Si ascendemos hacia los números enteros, allí tenemos que respetar las reglas de los signos, ¿verdad? Y si ascendemos todavía a los números racionales, allí tenemos que aprender cómo se hacen las multiplicaciones con las fracciones. Ahí es donde entra la gran parte de la aritmética, ¿verdad? Saber realizar operaciones con fracciones. Ajá. Y consta que todavía no hemos definido lo que es una división, ¿verdad? Una división entre dos números, o una resta, todavía no lo hemos definido. Bien, entonces, ya con esta idea de lo que es una suma y lo que es una multiplicación, decimos que, pues entre los números reales, existe una suma y una multiplicación. Ajá. Entonces vamos a enunciar las propiedades de la suma. Creo que esta no sé si la mencionamos el día viernes. Propiedades de la suma. Entonces, o suma es la suma, digamos, la primera propiedad dice que si A y B son números reales. No, profe, no lo vimos. Sí, pero cuando nosotros hablamos de suma, vamos a hablar en el contexto, pues, de que A y B pueden ser naturales, pueden ser enteros, pueden ser racionales e irracionales, ¿verdad? Simplemente se acepta que existe una suma. Y en cada caso se realiza de cierta manera. ¿Está bien? Pero si A y B son unos
si A y B son números reales, la suma otra vez vuelve a ser un número real. Esta se llama propiedad de la cerradura. Propiedad de la cerradura. Ajá. O sea, lo que dice esta propiedad es que si tú tienes aquí todos tus números reales, ajá, tomas dos números reales A y B, los sumas y te da otro número real, pero este número real pertenece otra vez al conjunto de los números reales. Propiedad de la cerradura aparentemente no es importante, pero para los que estudian matemáticas es importante esta propiedad de la cerradura. Saber que si tomas dos elementos de un conjunto y haces la operación entre ellos, el nuevo elemento pertenece al conjunto. No se sale de ese conjunto de los números reales. Otra propiedad sería S2. Dice que si A y B son números reales, entonces vale la conmutatividad. Muchas veces esta propiedad se enuncia diciendo que el orden de los sumandos no altera la suma. La suma es el resultado. Este es un sumando. El sumando. Este es otro sumando. Ajá. Y lo que vale la suma, el resultado pues es la suma. Entonces, la suma está formada por dos sumandos. El sumando A y el sumando B. Entonces, el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Está claro? Esa se conoce como propiedad conmutativa. Propiedad conmutativa. Luego tenemos una propiedad que es sumamente importante. Ajá. Bueno, aquí nosotros diríamos, en el caso de la conmutatividad, pues que 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. O que menos 3 más 5 es lo mismo que 5 más menos 3. ¿Por qué? Porque aquí sería 8 y aquí también de cualquier manera nos daría 2. El orden de los sumandos no altera la suma. Aquí no se distingue entre resta o entre una resta y una suma. Para sumar números enteros se considera como sumar un número positivo y un número negativo. No se habla estrictamente de una resta, ¿verdad? Ok, gracias. Se ve bien, mire. ¿Sí? Se ve todo el pizarro. Bueno, entonces, propiedad de la cerradura. Ahora vamos a una propiedad de S3. La propiedad de S3 dice que si A y B son si tengo tres números A, B, C en los reales. Ajá. Desde luego que no había mencionado, pero la operación entre dos números reales es una operación binaria. Solamente se realiza entre dos elementos. Pero si nosotros tuviésemos tres elementos, ajá, A, B y C, tres elementos, ajá, entonces aquí surge el problema, ¿qué sumo primero? Entonces aquí entra la cuestión de los signos de agrupación. Es decir, si yo realizo la suma entre A y B, y al resultado Profe, ¿puede bajar un poquito su cámara, por favor? ¿Sí? Y al resultado le agregamos, ¿sí? Y al resultado le agregamos la C. Entonces es lo mismo que tener B más C. Es decir, aparentemente esta propiedad no es importante, pero dice si a nosotros, si tenemos tres números, no importa en qué manera realicemos la suma. Podemos escribir primero A más B, agregarle la C, y eso es lo mismo que A más B más C. Eso se llama como propiedad asociativa.
propiedad asociativa. Propiedad asociativa, ¿ok? A eso le llamamos propiedad asociativa. Entonces, ¿qué otra propiedad tenemos? Tenemos otra propiedad que se conoce como la existencia del neutro aditivo. Ajá, creo que para acá, ¿verdad? Sí. Sí. Ahí está. Existe propiedad número S4. Ajá. El neutro aditivo. Sí, más arriba se puede también, porque se ve todo. Sí. Digo, para que alcance a ocupar todo. Se ve todo. Aquí es S4. Le llevamos el neutro aditivo. Existe un elemento en los reales, en R, ajá, en los reales, denotado como el 0. El 0, ¿verdad? Sí. En R es el 0. Se llama llamado neutro aditivo. ¿Qué propiedad tiene? Que para todo número real, para todo A en R, para todo número real, A más 0 es igual a 0 más A. Y esto es A. Es decir, ustedes a cualquier número le agregan el 0 y el resultado siempre es el 0. Es el neutro aditivo. Tenemos otra propiedad que se llama S5, S por suma, que es la existencia del inverso aditivo. Existencia del inverso aditivo. Y esta propiedad dice que para todo número real, A, existe menos A en R, tales que A más menos A es igual a menos A más A, y esto es igual al elemento neutro aditivo. O sea, cada una de estas propiedades pues tiene un significado muy importante. Por ejemplo, el neutro aditivo dice que pues a cualquier número, si le agregamos la cantidad nula, nos queda el mismo número. Pero, por ejemplo, esta última propiedad, que es la del inverso aditivo, pues nos estaría diciendo que si yo estoy en la recta real donde se encuentra el 0, avanzo A unidades hacia adelante y también me puedo regresar con menos A unidades hacia atrás y vuelvo a quedar en el mismo punto de partida, ¿no? En el neutro aditivo. En este caso le podríamos llamar al neutro aditivo el origen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los números reales que vamos a escribir aquí. Tendríamos aquí los números reales. ¿Sí? Le podríamos poner así R, un signo más. Así. Y que tiene una estructura, que tiene una suma y tiene una... y esa operación tiene ¿cuántas propiedades? 2, 3, 4 y 5 propiedades, ¿no? Así. Tiene los reales tienen una estructura que se conoce como de grupo.
conmutativo. Así le llaman los matemáticos. Una operación suma con 5 propiedades que son importantes. Estas propiedades, desde luego, no la cumplen los números naturales. En los números naturales solamente tenemos la propiedad de la cerradura. Si sumamos dos números naturales, la suma es un número natural. En los naturales se vale, por ejemplo, la conmutatividad se vale, la asociatividad se vale, pero ya no se cumple la propiedad del neutro, porque el neutro no pertenece a los números naturales. Los números naturales no tienen el cero. Tampoco cumplen la propiedad de ese 5, los números naturales por sí solos, porque los números naturales no tienen un inverso aditivo, no tienen números negativos. Ahí no se cumple esa propiedad. Si nosotros nos vamos a los números enteros, si nos fuésemos a los números enteros tienen una suma con las reglas de los signos y se cumple la propiedad de la cerradura, se cumple la propiedad conmutativa, se cumple la propiedad asociativa, y por primera vez los números enteros, ¿sí?, tienen el cero, entonces tienen un neutro aditivo. Y cada número entero tiene un inverso aditivo, entonces los números enteros sí cumplen todas las propiedades de los números reales, pero los naturales no. ¿Qué otros números podríamos decir? Pues los números racionales, por ejemplo, también cumplen las 5 propiedades. Si suman 2 fracciones, el resultado vuelve a ser una fracción. Se vale la propiedad conmutativa entre fracciones. En la suma de fracciones, se vale la propiedad asociativa en la suma de fracciones. Cada fracción, ¿sí?, tiene cada número. El 0 en una fracción se puede escribir como 0 entre n, donde n es distinto de 0. Es decir, el 0 tiene muchos rostros en los números naturales. El 0 puede ser 0 entre 1, 0 entre 3, 0 entre 5. 0 entre cualquier número distinto de 0 es una fracción. Entonces el 0 tiene muchas representaciones ahí. Y también, si tienen ustedes m entre n, el inverso es menos m entre n, ¿verdad? Si ustedes suman estos dos números, les va a dar una fracción 0, o sea, les va a quedar, si suman m más n más menos m entre n, pues nos va a quedar 0 entre n, donde n es distinto de 0. Es decir, entonces los números racionales también cumplen esta propiedad. Pero ¿por qué pasaría con los números irracionales? ¿Será cierto que la suma de 2 números irracionales siempre es un número irracional? Ajá. Pues no necesariamente, porque el 0, ¿verdad? ¿Cómo sería el 0? Si suman menos raíz de 2 más raíz de 2, este es el 0, y el 0 es un número racional. Ahí ya no podrías decir que es irracional. ¿Qué papel jugaría ahí, por ejemplo? Ok, entonces, sin embargo, todos los números reales, los números reales sí satisfacen también las 5 propiedades. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a la multiplicación. Con respecto a la multiplicación, también vamos a tener 5 propiedades. Vamos a llamarle M1 a la primera. Que dice lo siguiente: si A y B son números reales, entonces el producto otra vez es un número real. El producto de 2 números reales es un número real. Esta propiedad se llama propiedad de la cerradura con respecto a la multiplicación. Propiedad de la cerradura. Propiedad
de la cerradura con respecto a la multiplicación. Y si yo tomo dos números cualesquiera y los multiplico por ellos mismos, el resultado siempre es un número real. Esta propiedad se vale para los números naturales, claro que sí, ¿verdad? Bueno, M2, la propiedad, si A y B son números reales, si A y B son números reales, entonces A por B es igual a B por A. Esta se conoce como la propiedad conmutativa. Dice, el orden de los factores no altera el producto. Como a veces en el lenguaje común, a veces dicen, el orden de los factores no altera el producto, como diciendo, de cualquier manera, esto se cumple, ¿no? En un lenguaje así coloquial, sea como sea, ¿verdad? Haya sido como haya sido como haya sido. El orden de los factores no altera el producto. En una multiplicación de los números reales es la propiedad conmutativa. Y también en la multiplicación tenemos la propiedad asociativa, que dice M3. M3. Dice, si yo tengo tres números en los reales, entonces no los puedo multiplicar al mismo tiempo los tres, porque la multiplicación es una operación binaria. Tengo que realizar primero una operación entre dos de ellos, porque es binaria, y después de que la realizo es B por C. Hay muchas operaciones en la vida que tal vez no sean asociativas ni conmutativas, pero con los números... Sí se... Profesor, ¿puede bajarle un poquito a su cámara, por favor? Gracias. Ahí. Ahí, gracias. Ahí está bien. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Es decir, no importa dónde insertemos los signos de el signo de agrupación, que en este caso es la multiplicación. Entonces, aquí... ¿Qué otra cosa más tenemos? La multiplicación. Esta es la propiedad. En la práctica vamos a manejar esta operación. Esto lo tomamos como una regla básica. ¿Está claro? Esto les va a servir para que lean el capítulo 1 del Sokowski, que les había propuesto que lo leyeran. Bueno. Entonces también tenemos ahora... dos propiedades importantes. El uno es la unidad. M4. Existencia del neutro multiplicativo. Neutro multiplicativo. Del neutro multiplicativo. ¿Qué dice esta propiedad del neutro multiplicativo? Dice que existe el 1 en los reales, tales que para todo número real, para todo A en R, A por 1 es igual a 1 por A, y esto es igual a A. Es decir, si multiplican ustedes el 1 por cualquier número, es el mismo número. Esa es la existencia del neutro multiplicativo. Y tenemos una quinta propiedad que se conoce como la propiedad del inverso multiplicativo.
del inverso multiplicativo. ¿Qué dice esta propiedad? Dice, para todo número real, pero con la condición de que sea distinto de cero. ¿Sí? El cero no tiene inverso multiplicativo. Es el único que no tiene inverso multiplicativo. Existe este número A que se escribe como A a la menos 1 y que se denota como 1 entre A y que a veces se lee como que el recíproco de A, tales que A a la menos 1 por A es igual a A por A a la menos 1 y esto es igual a 1. Es decir, existe un número que al multiplicado por él mismo es la unidad, el 1. Bueno, aquí cabrían varios comentarios con respecto al 1. ¿Sí? Y luego varios comentarios con respecto al recíproco, porque son números que son muy importantes en el álgebra. Vamos a voltearnos por acá. Nada más está esperando a que copiaran, por si acaso. Vamos a voltearnos por acá. Fíjense que el 1, si es un número natural, el 1 natural, pues es el 1 que nosotros conocemos, así, solito. Pero cuando ya el 1 es un número entero, entonces comienza aquí a tener muchas representaciones, porque el 1 como entero se puede escribir como menos 1 entre menos 1. Y ese es 1, el menos 1 entre menos 1. Si el 1 es un número racional, entonces se vuelve todavía más interesante, porque el 1 racional lo pueden escribir como n entre n, donde n es cualquier número entero. Es decir, aquí cuando el 1 es racional, el 1 puede ser menos 1 entre menos 1, el menos 2 entre menos 2, etc. O puede ser también el 1 entre 1. 1 entre 1, 2 entre 2, 3 entre 3, 4 entre 4. Todas esas son las representaciones del 1. O sea, el 1 tiene una infinidad de representaciones. ¿Sí? Tiene muchos rostros el 1. Imagínense cuando el 1 es racional. Cuando el 1 es racional, también se puede escribir como 3 cuartos entre 3 cuartos. También eso es 1. O m entre n aquí. Y en el denominador también m entre n. O sea, el 1 tiene muchas formas de ser representado. Y no se diga si A es un número real distinto de 0. Si A es un número real distinto de 0, pues también el 1 se puede representar como raíz de 2 entre raíz de 2, el número e entre e. O sea, el número tiene muchas formas de ser representado. Solamente los números naturales lo puedes representar de una forma, porque en los naturales no tienes recíprocos, no tienes inversos, ¿verdad? Pero ya los racionales ya tienen muchas formas de ser representado. Ahora, con respecto al inverso multiplicativo, si A es un número real distinto de 0, entonces A a la menos 1 es el recíproco de A, que se escribe 1 entre A. Si tienes un número natural, si n es un número natural, si A es un número natural, pues la A solamente puede ser 1, 2, etc. En ese caso, la A no tiene inverso multiplicativo. También si es entero, tampoco la A tiene inverso multiplicativo.
porque en los enteros no existe el inverso multiplicativo. Pero si A es un número racional, y A es distinto de 0, aquí sí ya, porque la A la puedo escribir como M entre N. Entonces A a la menos 1, el recíproco sería invertir M entre N. Entonces aquí el recíproco de 1/3 pues es 3. Ajá, o sea 3, 1/3 a la menos 1 es 3. Ajá, 5/3, el recíproco de 5/3 es 3/5. Ajá. Aquí ya se puede definir, ¿verdad? El recíproco de este número. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos ya en los números reales, pues en cualquier número real, si A es raíz de 2, el recíproco de raíz de 2 es 1 entre raíz de 2. A a la menos 1 sería 1 entre raíz de 2. El recíproco, si A es el número E, pues el recíproco de A pues es 1 entre E. O si A es pi, pues es 1 entre pi, el recíproco, etc. Ahí tenemos eso, ¿no? ¿Ok? Sí, aquí es E, profe. Ajá, aquí sería E. Quedó 6. Aquí sería el número E. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo los números reales con la multiplicación y con la división van adquiriendo lo que se conoce como una estructura algebraica, porque vamos a tener entonces que los números reales con la suma y con la multiplicación vamos a tener aquí 5 propiedades de la suma: S1, S2, S3, S4 y S5. La recordamos: la propiedad de la cerradura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, existencia del cero, existencia de los inversos aditivos, y con respecto a la multiplicación también vamos a tener otras 5 propiedades, que sería la multiplicación, la propiedad de la cerradura, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad del neutro y la propiedad de los inversos aditivos o recíprocos. Entonces ya tiene ahí una estructura, ¿verdad? Y vamos a agregar una propiedad aquí básica que se llama la distributividad. Esta propiedad nos va a permitir hacer factorizaciones, ojo, ¿no? Es la que nos va a permitir hacer factorizaciones de expresiones algebraicas. ¿Qué dice esta última propiedad de la distributividad? D de distributiva. Ajá. Dice que para todo número real A y B, para todo A, B y C en los reales, el producto de A con B más C es igual a A por B más A por C. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A por B. El producto de, es decir, aquí se mezclan las dos propiedades, tanto de la suma como la de propiedad de la multiplicación, que es la propiedad distributiva. O, si lo vemos en sentido contrario, la A es el factor común. Lo podemos separar, como escribirlo de esta manera, ¿no? Que sería la propiedad distributiva. Ajá. Con estas 11 reglas ya se pueden hacer muchas operaciones algebraicas, resolver incluso ecuaciones con estas 11 propiedades. Sin embargo, tenemos otra propiedad más que nos va a permitir, resolver desigualdades.
que se llaman las propiedades de orden. Propiedades de orden. Vamos a ponerlos aquí. Quizá estas se deberían enunciar un poco después, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de una vez. Propiedades de orden. Ajá. Propiedades de orden. Propiedad de orden. Ajá. Entonces, este orden está definido por la siguiente relación. Ajá. A menor que B significa A es menor que B. Es menor que B. Así se escribe. Y bueno, pues se define realmente aquí A menor que B. ¿Qué quieres decir con que A sea menor que B? Bueno, vamos a decir que A es menor que B. A es menor, o sea, si A y B son números reales. Son números reales. Decimos que A es menor que B si B menos A es positivo. Vamos a poner así positivo, ¿no? Donde P son todos los números reales. Ajá, tal que X es positivo. Sí. Si la diferencia de B y A entre B y A es positivo, decimos que A es menor que B. Para que no quede así tan escueto, ¿verdad? Entonces, esta relación de orden se define como la siguiente relación. Que dice lo siguiente. Para cualesquiera dos propiedad de tricotomía. Propiedad de tricotomía. Que dice lo siguiente. Dados dos números reales cualesquiera. Dos números reales cualesquiera. Vale una y solamente una de las siguientes afirmaciones. Ahí se alcanza a ver. Primera afirmación. Si yo doy dos números, pues A es menor que B. O 2, A es igual a B. O B es menor que A. Tercera. A es menor que B es menor que A. Y si solamente vale una, no puede ser entonces que los dos números sean, si yo doy dos números, solamente se cumple una y solamente una. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ocupar el mismo lugar en la recta, ¿verdad? En el fondo es eso. O sea, que dados dos números o son diferentes o son iguales, pero no se pueden cumplir dos o tres afirmaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen el 3 y el 4, 3 y 4, pues solamente se cumple que el 3 sea menor que el 4. Si ustedes tienen el 3, pues es el mismo 3. No puede ser que el 3 sea mayor que el 3 o que el 3 sea menor que el 3. Eso no se puede cumplir, ¿verdad? Ahí ya son iguales. Esto se conoce como la propiedad de tricotomía. Entonces, esta propiedad de tricotomía me va a permitir
hacer lo siguiente, que me va a permitir deducir lo siguiente, que si tengo tres números, esto implica que si A es menor que B y C es cualquier número real, A más C es menor que B más C. Eso me va a implicar por un lado. 2, si A es menor que si A es menor que B y B es menor que C, entonces yo puedo deducir que A es menor que C. Esa es una de las propiedades importantes. La otra, si A es menor que B y C es cualquier número real, entonces A más C es menor que B más C. Y 3, si además C es positivo, yo voy a tener que A por C es menor que B por C, siempre y cuando la C es positiva. Entonces, estas últimas afirmaciones, la propiedad de tricotomía, va a implicar estas tres propiedades que me van a permitir resolver desigualdades, ¿ok? Bueno, pues entonces, ¿qué sigue ahora? Lo que sigue es utilizar estas propiedades para hacer algunas sumas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver algunas cuestiones de álgebra que vamos a... ¿Qué haríamos después con todas estas propiedades? Pues hacer algunas operaciones algebraicas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Es decir, bueno, vamos a definir lo que es una resta. Con estas propiedades podemos definir una resta de números reales. Resta de números reales. Venimos a resta de números reales. ¿Cómo podemos definir esta resta? Vamos a decir que A menos B se define como la suma del inverso de B. Esa sería la resta. Resta de números reales se define como la A menos B es lo mismo que A más menos B. Entonces, en realidad la resta pues es una suma algebraica de números. Entonces, si yo tengo el 3 y el 7, la resta de 3 menos 7, así, pues se define como 3 más menos 7. Entonces sería 7, sería 4, y respetamos el signo del mayor, que en este caso sería menos 4. 7 menos 3, pues significaría 7 más menos 3. Obviamente, pues la diferencia es 4, pero el signo del mayor es 7, entonces la resta es 4, que es la que nosotros conocemos como desde los números naturales. En los números naturales, la resta solamente se define, es decir, aquí, si A y B son números naturales, la resta solamente tiene sentido cuando A es menor que B, ¿verdad? Es decir, tenemos A menos B, a este se le llama minuendo, y a la vez se le llama sustraendo. Y al resultado se le llama resta o diferencia. O sea, en los números naturales solamente tiene sentido cuando el minuendo es mayor que el sustraendo. Y en los números naturales, en los números enteros, este sentido ya es
vale como la suma de un número que es el inverso multiplicativo, el inverso aditivo del otro, ¿verdad? Se define de esta manera. Ahora, ¿cómo definimos la división de números? La división de números reales. De números reales. La división de números reales se define como A entre B. A entre B, las escribimos así. Es lo mismo que A entre B se define como A por el recíproco de B. El recíproco de B, que quiere decir A por 1 entre B. O sea, como A sobre B. Así se escribe, ¿no? Entonces la división, y aquí suponemos que el divisor, el divisor B, en este caso B es el divisor, tiene que ser distinto de 0. No tiene sentido repartir una cantidad entre 0, ¿verdad? Entre nadie. No tiene ese sentido, ¿no? Pero entonces, en el caso de que A y B sean números racionales, 1/3 entre 1/2, pues significa, aquí está más interesante porque nosotros, para hacer esta división, simplemente al 2 lo invertimos, 2 entre 1, y esto nos daría 2/3, ¿verdad? 2/3. 1/3, 1/5 o 3/5 entre -5/7. ¿Esto qué sería? Pues 3/5 multiplicado por, se respeta el signo, 7/5, se invierte el numerador por el denominador, nos queda un signo menos, y aquí 21, 3 por 7, 21, y aquí 25. Así se realizaría esta operación. Ajá. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Profe, ¿en ese no se podría usar también la ley del sándwich? Es equivalente a la ley del sándwich, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Ustedes tienen M, M entre M, este es un número racional, entre P sobre Q, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significaría esto? Significaría M entre M multiplicado por Q sobre P, ¿verdad? Por Q sobre P. Eso es lo que nos decían que era la regla del sándwich, M entre N dividido entre P sobre Q, ¿verdad? Es decir, aquí multiplicabas M por Q y aquí N por P, ¿verdad? Así era la regla del sándwich, ¿se acuerda? Pero, bueno, yo digo que es más fácil que nosotros hagamos aquí directamente esta operación, ¿verdad? ¿Está claro? Que hagamos esa operación allí directamente. ¿Cómo ven? Ahora hacemos algunos ejercicios, ¿o qué parece? Pues si tenemos aquí en si trae, ¿no? Algunos ejercicios de este tipo. Vamos a ver aquí en este libro de cálculo, libro de precálculo, si trae algunos ejercicios interesantes, que no creo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí qué trae. Por ejemplo, ¿cómo haríamos? A ver, ¿cómo obtendrían ustedes? Si buscamos, por ejemplo, ejemplos de operaciones.
ejemplos. Esta parte trata de hacer muchas operaciones, ¿no? Ajá. A ver, 3/5 menos 4/7. ¿Cuál es el valor de esta fracción? 2/5 más 1/3. A ver, calculen esta fracción. A ver, ¿quién me dice primero el resultado? ¿Podría repetir los valores de abajo, por favor, profesor? Es 2/5 más 1/3. 2/5 más 1/3. Ajá. Gracias. 3/5 menos 4/7. Bueno, ustedes lo pueden hacer rápidamente en la calculadora, pero no se trata de eso, sino se trata de que ustedes hagan las cosas directamente, ¿no? ¿Está bien? ¿Sabes si tiene algo? Queda 15 sobre 385. ¿Cuánto? 15 sobre 385. 15 Ujú. sobre 385. Sí. Ajá. 3/7, ¿no? Sí. Aquí es 3/5 menos 4/7 dividido entre 2/5 más 1/3. ¿Sí da esto o no? Sí. Sí da eso. ¿Se puede simplificar o no? Sí. Ujú. Quedarían 3/77 avos. ¿Cuánto? 3/77 avos. 3, ¿qué? 77 avos. ¿Así? Sí. Ajá. Ok. Ahí cancelaron el 5, ¿verdad? 77 por 5. Ajá. Aquí si multiplicamos por 5 y por 5, ¿verdad? 5 por 7, 35, lleva 3, 5 por 7, 35 y 3, 38. Está correcto, ¿verdad? Ajá. A ver, rápidamente, aquí tenemos que practicar mucho estas operaciones. Ajá. A ver, ¿cuánto les da 2 por 17 novenos, 17 menos 9, dividido entre 4 más 9 por 16 menos 7, dividido entre 9. Entre 3. 3 por 17 menos 9, entre 4, más 9 por 16 menos 7, entre 3. ¿Cuánto nos quedaría? Luego vamos a hacer este otro ejercicio que es 7 por 8 más 4 entre 5 por 8. Aquí el punto significa multiplicación. No hay que confundirse con los decimales. 9 por 6 menos ¿qué? Menos 4 entre 6 por 5 menos 20. Ajá. Es igual a lo que tenemos ahí, ¿verdad? A ver cuánto les quedaría ahí en esa parte. En el segundo sale 31. Pues tendremos que verificarlo. ¿En el segundo? ¿En este? No, en el primero. No, en el primero, pues. ¿En el primero? Ajá. 31. Y bueno, vamos a ver. 17 menos 9, ¿cuánto es? 8.
17 menos 9 Es 8. es 8. Ajá. Es 8. Y aquí es 4. Y 16 menos 7, ¿cuánto es? 9. Es 9, ¿no? 9. Aquí entonces tenemos que esto es Este es más. Sí. más. Aquí la mitad, aquí sería 4, ¿verdad? Porque la mitad de 8, la cuarta parte de 8 es 2, por 2, 4. Más 3 por 9, 27. Ajá. Y entonces, ¿esto cuánto nos da? 31. 31. Ajá. Esto es 31. En el otro caso, ¿qué tenemos? 7 por 8, 56. Más 4. 5 por 8, 40. Menos 10, 30, ¿verdad? 5. Menos 10, 30. Más menos 6 por 9, 54. Menos 4. 6 por 5, 30. Menos 20, 10. ¿Ah? Entonces aquí 56 más 4, 60. Entonces entre 30 es 2. Menos 50 entre 54 menos 4 es 50. Entre 10 menos 5. Esto sería menos 3, ¿verdad? Ajá. Hay que hacer muchas operaciones así. Rápido. Rápido. Ajá. Operaciones que estén así involucradas en nuestras cuentas, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Bueno, hay otro número que se define dentro de los números reales. Ajá. Se suele definir el valor absoluto de un número. Sí, sí. Sí. Ah, ok. Muchas gracias. Al ratito paso por él. Gracias, hasta luego. Vamos a ver, definir el valor absoluto de un número real. Vamos a ver. El valor absoluto. Absoluto de un número real. ¿Sí? Vamos a definir el valor absoluto del número real. ¿Cómo vamos a definir ese valor absoluto del número real? Sea A un número real. Entonces, el valor absoluto de A se escribe entre dos barras. Absoluto. Denotado como se define como sigue. Como sigue, ¿verdad? Este ya no. Sí. Como sigue, se define. Es decir, A, el valor absoluto de A es igual a A. Si A es mayor que 0 o igual a 0. Ajá. O menos A, se le antepone un signo menos si A es menor que 0. Por ejemplo, si se trata del 2, como el 2 es positivo, pues queda igual. El menos 2, pues sería el menos por menos 2
Y así menos por menos es 2. El valor absoluto de menos 7, pues sería menos 7, y en total quedaría 7. Entonces, el valor absoluto de A es el valor absoluto de A es el número A desprovisto de signo. Podríamos decirlo así, ¿no? Desprovisto del signo. Entonces, muchos ejercicios, a veces en muchos ejercicios se involucra el valor absoluto, las barras de valor absoluto. Te lo voy a dejar Muy para bien. tus clases. Órale. Con el plumón. Ah, gracias por favor. No lo conocía. Está bueno. Puedes Está cargar. ingenioso, ¿eh? Ajá. Órale. A ver, calculemos la siguiente expresión que tiene que ver con valor absoluto. Vale, ahorita lo ves. Este 3 más el valor absoluto de 1/3 menos 1/2, ajá, menos 2, ¿verdad? Por valor absoluto de 5 menos 4 por 2 menos 8, así. A ver, ¿cuánto valdría esa expresión? El valor absoluto de toda la expresión que tenemos ahí. ¿Cuánto nos daría? Así. ¿Cuánto nos daría esa expresión? Ujú. A entre B y luego entre C, ¿no? Todo esto. ¿Cómo nos quedaría esa expresión si A, B y C tenemos estos valores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos daría A entre B entre C? A entre B entre C. Quedaría como menos ¿Qué te parece? 329 sobre Está 6. bien ingenioso. ¿Cómo? Quedaría como menos 329 sobre 6. Esto de aquí, Ajá, ya todo completo. todo completo. Ajá. Entonces vamos a hacer a 3 más. Aquí que nos quedaría, pues 6 aquí, ¿verdad? Y aquí 2 menos 3, ¿no? Siguiendo las reglas. Y esto menos el doble de 5 menos 8, usando la propiedad distributiva, menos 8 más 32. Sí, en este orden, ¿verdad? 2 menos 3, pues aquí sería 3 más
valor absoluto de menos un sexto. Ajá. Y aquí 5 menos 8. Y menos aquí el doble de 5 menos 8 menos 3 más 32, etcétera. Y así vamos haciendo las cuentas. 2, 3 menos un sexto, ¿verdad? Aquí nos quedaría menos 2 multiplicado por 29. Ajá. Valor absoluto de 29 es 29. Ajá. Porque 32 menos 3 es 29. Ajá. Aquí, ¿cuántos sextos tiene el 3? 18 sextos, ¿verdad? 18 sextos menos un sexto. Menos 2 por 9, 18. 58. Menos 58. Y luego aquí serían menos 17 sextos. Ajá. Menos 58. Entonces aquí sería 17 menos 58 multiplicado por 6 dividido entre 6. ¿Ah? ¿Cuánto es 6 por 58? ¿Sí? Ah, bueno, aquí en este valor absoluto es más, porque es el valor absoluto, ¿verdad? Más. El valor absoluto de menos un sexto es un sexto. Entonces aquí serían 19 sextos. 19 sextos menos 58, ¿verdad? 16 sextos menos 58, entonces aquí es 19. 19 menos 58 por 6. Ajá. Pues aquí serían 6. 19 menos 6 por 8, 48. 6 por 5, 30. 340. Más 348, ¿verdad? Hacemos esta resta, nos daría ¿cuánto? 19 menos 348. Ajá. ¿Cuánto nos quedaría? 329. 120. Ajá. Menos 329 Sí. sextos. Ajá. 329 sextos. Ajá. Entonces, ahora con respecto a lo que nosotros tenemos aquí, con respecto a estas operaciones, ajá, podríamos tener así este número. Calculamos 1 entre AB, 1 entre AB, 2. ¿Qué otra cosa se nos podría ocurrir? A más 1 entre B más C, ¿verdad? Entre B más 1 entre 1 más C, por ejemplo. ¿Cuál sería el resultado de esta expresión? Ajá. A ver, ¿quién termina primero? Se trata en esta parte de aritmética de hacer muchas operaciones entre números concretos. Y la siguiente clase, que sería pues hacer algunos problemas de aritméticos entre números racionales. Sí. A ver, ¿quién dice que ya terminó? Profesor, en A entre B entre C me salió
8 novenos. Sí. Entre B, entre C es igual a 8 novenos. Pues lo verificamos para que lo veamos todos, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tenemos aquí es 1/3 menos 1/2, ¿verdad? Eso es la A. Y esto hay que dividirlo entre... ¿Entre qué? Entre B, pero B es 3 menos 2, 3 medios. Y esto hay que encerrarlo en un signo de agrupación que es este, ¿verdad? Y lo que resulte de eso lo vamos a dividir entre ¿qué? Lo vamos a dividir entre C, que C sería entre 1/8 menos 1/4, ¿verdad? Así, lo dividimos. Entonces, pues esta expresión nos quedaría algo así como que dividimos 1/3 menos 1/2. Y luego aquí lo escribimos así como 3 menos 3 medios, ¿verdad? Así nos quedaría. Y todo eso a su vez por 1 entre ¿qué? 8 novenos, profe. ¿Cómo? Me salieron 8 novenos. Vamos a ver. No, menos 4 novenos. A ver, vamos a ver, respuesta de quién. ¿Quién me dijo primero? Yo, Leili. Leili. ¿Sí? Y, ajá, eso. ¿Cuántos? 8 novenos. A ver quién gana. Sí, a ver quién. 8 novenos, profe. 8 novenos. ¿Quién más? Sí, también me salió 8 novenos. ¿Quién es? ¿Su nombre? Richard. Richard. Respuesta 2. A mí me salió menos 8 novenos. Menos 8 novenos. O sea, solamente la diferencia es el signo. Ok. ¿Cómo hacemos entonces todas estas operaciones? Así de manera rápida. ¿Cómo hacemos estas operaciones de manera rápida? Podemos multiplicar aquí. Vamos a multiplicar por 6 numerador y denominador, ¿les parece? Tanto numerador como denominador. Por 6. Si multiplicamos por 6 en este primer paso, por 6, el 2/3 se convierte en 2. Y el 1/2 se convierte, 6 medios se convierte en 3. Sí, si multiplicamos por 6, porque nos quedaría 6 entre 3, 2 y 6 entre 2, 3. Y aquí también por 6, este se convertiría 6 por 9, 6 por 3, 18, menos 9, porque 6 entre 3, 2, 6 entre 3, entre 2 a 3 por 3, 9. ¿Estamos en lo correcto? Y ahora lo que tenemos aquí lo multiplicamos por 8. El 1 por 8 es 8. Y aquí 8 por 1/8 sería 1. Menos 2, porque 8 por 1/4 sería menos 2. Entonces ahora 2 menos 3 es ¿cuánto? Menos 1 por 8. Y aquí tendríamos 18 menos 9 es 9. 18 menos 9 es 9 y aquí es menos 1. ¿No? Entonces aquí el menos con el menos se cancela y nos quedarían 8 novenos. Entonces Leili y Richard tendrían la razón. Sería 8 novenos. ¿Sí? Leili y Richard tendrían la razón. ¿Ok? Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Les pasaré
Ya les debo como 2 notas. Ajá. Que les voy a subir al Classroom. ¿Estamos? Sí, profe. Si ustedes ven una invitación así del ¿cómo se llama? De este, con un correo institucional. Ajá. Me parece que la UAM les hizo un correo a ustedes que es CBS, la matrícula. Aquí va la matrícula. Y aquí le ponen el @ y luego lo que sigue aquí es izt.guam.mx para poder entrar al ambiente de que le llaman G Suite aquí. Oh, Yo ya lo intenté, profe, y por más que, bueno, no me deja entrar, ya les marqué y no me dan respuesta. Ah, ya les marcaste a ellos. Bueno, yo voy a abrir la plataforma con esos correos, pero a lo que vine aquí a la UAM es a entrevistarme con una de las personas que manejan la sala de cómputo para que me explique cómo hacerle con esa plataforma, porque lo que estoy haciendo es con mi cuenta de Gmail, es como accedí al Classroom. Ajá. Y entonces cómo pasarse del G Suite al Classroom. Pero nosotros me parece que podemos seguir trabajando así como estamos. ¿O han tenido ustedes algún problema? No. No, yo ya lo pude meter, o sea, entran a Gmail normal Ajá. y ya de ahí les va a abrir el G Suite y ahí como que se desglosa Classroom y todo lo demás. Sí, entonces voy a tratar de hacer eso en esta tarde y ahí estamos en contacto, ¿no? La ventaja que tiene el G Suite es que aparece el nombre completo de ustedes. Ajá. Mientras que si usamos el correo personal, pues aparecen aquí como apodos, ¿no? Lo que no es nuestro nombre completo. sí. Sí. Buscando. Bueno, que tengan buena tarde y en cuanto pueda subo esta clase que dimos hoy. ¿Está bien? Lo más pronto que se pueda. En lo que llego a casa. Esta vez tuvimos que montar aquí la clase en el cubículo. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias por todo y estamos En contacto. ¿Está bien? ¿Está bien? Profe, Profesor, buena tarde. gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente, Gracias, igualmente. Y hasta el miércoles. Gracias.